Bueno, me han pedido hablar del tercer secreto de Fátima, o lo llamado tercer secreto, en realidad es la tercera parte de un mismo secreto. Como dijo Sor Lucia, que también se dice Lucia, no se dice Lucía. Bueno, dicho esto, es una tarea no fácil, pero sí grata, porque mucho se ha hablado. Voy a tratar de dar el panorama y sacar después alguna conclusión. Ante todo, los papas eh, se han referido a este secreto y más de una vez y podemos ir viéndolo. Pero ante todo, como decía, este secreto o esta tercera parte tenía dos partes anteriores y van referidas todas a la aparición, la tercera aparición del 13 de julio de 1917, donde la Virgen les muestra esa imagen aterradora, abre las manos y sale una luz hacia el centro de la tierra, parece, y se ve el infierno. Y entonces habla también de la devoción por primera vez al corazón inmaculado de María, dispuesta por Dios para que muchas almas se salven. También anuncia que, bueno, Dios está muy ofendido si los hombres no se convierten, dejan de ofender a Dios, vendrá como castigo otra guerra, que será la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento, en 1917, está aún todavía la Primera Guerra Mundial, que finalizará en el 18. Y dice, para impedir la guerra, esta Segunda Guerra, iba a venir a pedir justamente la consagración de Rusia al corazón inmaculado, a su corazón inmaculado, y junto a la comunión reparadora de los primeros sábados. Eso por disposición divina. Y advierte además que si atienden a su pedido, Rusia se va a convertir y tendrá paz. Si se hace la consagración a Rusia tal cual ella lo había pedido, o la pedirá, mejor dicho, más adelante, pero esto lo estaba preanunciando. Y si no, Rusia extenderá sus errores, esparcerá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, dice, aniquilando naciones, promoviendo también persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, pero al final, dice, mi corazón inmaculado triunfará. Dice, el Papa consagrará a Rusia, habrá un periodo de paz, y agrega, en Portugal se conservará la fe, y después, etcétera, etcétera. Ese etcétera, etcétera, justamente es lo que tanto se ha debatido, es esta tercera parte del secreto. Juan Pablo II sabemos que dio a conocer el secreto en el año 2000, junio del 2000, pero también hay indicios de que no fue todo dicho, fue dicho en parte. En todo esto, Rusia es una clave de discernimiento también, porque es la única nación que ella realmente menciona. En su visita a Fulda, hablando ahora entonces de los papas, Juan Pablo II, en el año 80, en un grupo selecto de personas, eran laicos, le preguntan acerca del tercer secreto, digamos, como se lo conoce así vulgarmente, y dice, ¿por qué no había sido dado a revelar? Porque tendría que haber sido dado a revelar en el año 60. Y dice el Santo Padre que dada la gravedad del contenido para no provocar la potencia mundial comunista a tomar ciertas determinaciones, porque parece que están en ese secreto, dice, mis predecesores en el oficio petrino decidieron no darlo a conocer. Han preferido aplazar esta publicación porque, dice, detrás de esto también hay un gusto sensacionalista y también muchos lo quieren saber por curiosidad, pero saberlo implica después una gran responsabilidad. Y dice, debe bastar saber cada cristiano lo siguiente, cuando ustedes leen, dice, que los océanos inundarán continentes, que millones de personas morirán repentinamente en pocos minutos,
¿qué más hay que saber? Y con eso estaba diciendo mucho. Y después hace un gesto, toma el rosario y dice, este es el remedio, para estos males. Rezad mucho y confiad todo lo demás a la Madre de Dios. Por otro lado, justamente la interpretación que se dio errónea en el 2000 es que todo estaba ya dicho, todo ya había ocurrido, no había una profecía del futuro. Lo dice en una nota el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Tarcisio Bertone, arzobispo, que dice: la decisión del Santo Padre Juan Pablo II de hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima cierra una página en la historia, como ya un asunto ya cerrado. Sin embargo, por su parte, el Papa Benedicto, en su visita, que fue del 11, si no recuerdo mal, el 14 de mayo del año 2010, va a Fátima de una forma imprevista, por otro lado, era el año sacerdotal, y dice: se engañaría a sí mismo quien pensara que la misión profética de Fátima ha llegado a su fin. Como diciendo, estamos en pleno Fátima, ¿no? Y exhortaba, decía que Dios, peregrinos, imitemos a María, en nuestro tiempo en el que la fe corre el peligro de apagarse, y aquí hay una clave muy grande, porque se trata de la apostasía. Dice, la prioridad es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres al acceso de Dios, pero no cualquier Dios, el Dios de la revelación, el Dios que habló en el Sinaí, cuyo rostro reconocemos, el amor llevado hasta el extremo en Jesucristo, crucificado y resucitado. Adorad a Cristo Señor, dirá. No tengáis miedo de hablar de Dios y de manifestar sin vergüenza los signos de la fe. Bueno, ¿qué había sido revelado en el 2000? Lo recuerdo, vale la pena recordarlo. Era una visión. En esa visión la describía Sor Lucia, diciendo que había visto del lado izquierdo de la Virgen, pero más alto, un ángel con una espada de fuego, blandiéndola, y emitía llamas que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban ante la mano, digamos, ante el resplandor que salía de la mano de la Virgen, ¿no? Lo detenía, que iba hacia él, y entonces se escucha una fuerte voz del ángel: penitencia, penitencia, penitencia. Pues estamos viendo cómo detiene el castigo de Dios. Y dice: vimos una inmensa luz que es Dios, y en eso, como si fuera, como se ven, dicen las imágenes, frente a un espejo, a un obispo vestido de blanco, ¿no? Ese personaje misterioso. Dice: presentimos, tuvimos el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Presentimiento. Ahora, ¿por qué dice obispo vestido de blanco, no? Bueno, y vimos que también subía después a otros obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, etc., una montaña empinada. En la cumbre había una gran cruz de madera rústica, como el Alcornoque, que dice, y ahí el Santo Padre, antes de llegar a ella, pasaba por una ciudad destruida, donde había cadáveres por todas partes, estaba apesadumbrado, iba bendiciendo a las personas. Y cuando llega a la cima del monte, postrado de rodillas ante la cruz, unos soldados disparan contra él fuego y también flechas, y lo matan. Y aparecen también, con él mueren obispos, mueren sacerdotes, religiosos, religiosas, distintos seglares, de distintas además condiciones. Y bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal, que recogían la sangre y con esta sangre regaban a las almas que se acercaban a Dios. Ahora, ¿por qué no está todo? ¿Por qué no hay un texto
de lo dicho por la Virgen. El texto que hay es la descripción de una visión, pero no, la Virgen habló. Y se sabe que habló porque le dicen, están en las memorias de Sor Lucía, o Lucia, mejor dicho. Cuando le dice, esto se lo podemos contar a Francisco, porque Francisco veía pero no escuchaba a la Virgen, que sí, la visión la vio la visión, pero no sabía qué había dicho la Virgen. Por lo tanto, hay un texto, y ese texto no aparece aquí, entonces no es incompleto esto. Aquí hay un castigo material, pero también en el fondo espiritual. El cardenal Luigi Chiappi, que fue teólogo personal de 5 pontífices desde Pío XII hasta Juan Pablo II, dijo que en el tercer secreto, entre otras cosas se dice que la caída de la fe, la apostasía en la iglesia comenzará por la cúspide. Tremendo. Habla de apostasía que comienza nada menos que por la cúspide de la iglesia. La apostasía entonces es el fondo del secreto, de este secreto de Fátima. El cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, en una entrevista que hace la revista Jesús, en el año 84, dice, el tercer secreto se refiere a los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y del mundo, y la importancia de los novísimos. Los novísimos sabemos cuáles son. La muerte, el juicio y después las realidades, ¿no? Del infierno, del purgatorio y del cielo. Es decir, ahí, bueno. Por otro lado, dirá que en esa misma entrevista, que ese contenido del tercer secreto corresponde a lo que haya sido anunciado, dice, en la Sagrada Escritura, lo que se ha dicho muchas veces en otras apariciones marianas, en primer lugar es la de Fátima, y lo que ya se conoce de su mensaje. Ahora, ahí no aparece en esta visión nada de eso. Lo que ya se conoce de su mensaje, ¿qué es lo que ya se conoce? Bueno, lo que Sor Lucia, yo también digo Lucía, había dicho en el año 57 y las declaraciones de Juan Pablo II en Fulda en el año 80. Eso de Fulda ya lo comentamos, más adelante diré lo que dijo ella en el año 57. Ya anunciado en la Sagrada Escritura, el cardenal Ottaviani dijo también, él fue el que estaba a cargo del Santo Oficio, es decir, la congregación para, lo que sería después la Congregación para la Doctrina de la Fe, y dijo que terribles castigos, como en el Apocalipsis de San Juan, amenazan a un mundo. Eso no está en la visión. Terribles castigos. Sí, muertes, pero terribles, horrendos, dicen. Es decir, bueno, hay algo ahí hay más. Por lo menos se infiere, ¿no? Monseñor Eugenio Pacelli, que sería nada menos que el Papa Pío XII, en el año 38, también hizo un comentario importante acerca de Fátima, porque dice él, la obstinación de Nuestra Señora ante el peligro que amenaza a la Iglesia es una advertencia de Dios, una advertencia divina. Contradice, miremos qué actual es esto, el suicidio que supondría la alteración de la fe, de la liturgia, de la teología, del alma de la Iglesia. Es lo que estamos viviendo, alteración de la liturgia, alteración de la fe, de la doctrina, de la teología. Decía el entonces cardenal Pacelli, escucho a mi alrededor a los innovadores que quieren desmantelar la capilla sagrada, es decir, la iglesia, ¿no? Dice, destruir la llama universal de la iglesia, rechazar sus ornamentos, hacer que se arrepienta de su pasado histórico. ¿Suena? Vendrá un día en que el mundo civilizado renegará de su Dios. La iglesia dudará, como hizo San Pedro. Estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su hijo no es más que un símbolo, una filosofía, como tantas otras. Los cristianos
buscarán en vano la lamparilla donde Dios los espera, el Santísimo, el Sagrario, ¿no? Donde está. Y como María Magdalena, gritarán ante la tumba vacía, ¿dónde lo han puesto? Tremendo, ¿eh? Está hablando en el fondo hasta de la abominación, la desolación abominable, digamos, ¿no? Cuando sea quitada la Eucaristía. Y el que fue obispo de Fátima, Cosme do Amaral, en el 84, dijo: el tercer secreto de Fátima no habla ni de bombas atómicas, ni de guerras nucleares, ni de misiles. Concierne a nuestra fe. La pérdida de la fe en un continente es peor que la aniquilación de una nación. Es decir, de nuevo, la fe es la clave de lo que está pasando y lo que ya era anunciado, era justamente la pérdida de la fe, era la apostasía. Y como diría Chapi, desde la cúspide de la iglesia. El padre Alonso, que era archivista de Fátima, dijo que el tercer secreto, y que lo conocía, habla de la crisis de fe dentro de la iglesia y de graves diferencias en la alta jerarquía de la iglesia. Graves diferencias. El padre Alonso habló con Sor Lucia de Jesús, afirmando públicamente que las declaraciones de Sor Lucia hechas al padre Agustín Fuentes en el 57, ahora habíamos comentado, que ya se sabía algo, lo decía el cardenal Ratzinger, eran verídicas y auténticas. Ahora, ¿cuáles fueron estas declaraciones de Sor Lucia? El padre Agustín Fuentes, que fue el enviado del Vaticano a investigar y además era el vicepostulador de la causa de beatificación de Jacinta y de Francisco, visitó a Sor Lucia en Coimbra en diciembre del 57 y le dijo, la religiosa le dijo: Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen y como sabe qué es lo que más ofende a Dios y lo que en menos tiempo lo hará ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios, sacerdotes religiosos. El cardenal Silvio Odi, en el año 90, dijo: la Virgen bendita nos alertó en Fátima contra la apostasía en la iglesia. Vemos todas estas declaraciones de personas que conocieron directa o indirectamente el secreto, hablan de eso. Volviendo al cardenal Alfredo Taviani, que fue prefecto de Santo Oficio, ¿no? Y que lo había leído, dijo el 11 de febrero del 67, que hizo una declaración en nombre del Papa, de Pablo VI, y dijo: María dio en Fátima un mensaje para todos y uno secreto. Oración y penitencia, pidió María, como los dos medios capaces de evitar terribles castigos. Oración y penitencia. Que como en el Apocalipsis de San Juan, amenazan un mundo del que se pudiera decir, como dijo el profeta, ha sido profanada la tierra por sus moradores. Y en una conferencia dijo: puedo decirle solamente esto, que vendrán tiempos difíciles para la Iglesia y que hacen falta muchas oraciones para que la apostasía no sea demasiado grande. El padre José dos Santos Baliño, que sobrino de Sor Lucia, tiene una relación preferencial, habló mucho con ella. En una entrevista que fue publicada en junio del 2000, declaró: creo que esa parte del secreto concierne a la Iglesia, a una situación interna, quizá dificultades doctrinales, el quizá es que habría que quitarlo, quizá porque sabía, dificultades doctrinales, crisis de unidad, rebeliones, divisiones. La última frase del escrito de mi tía dice: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Hacen pensar, evidentemente, como todos, ¿no? Entender que en otras partes justamente no se va a conservar, va a vacilar la fe en la iglesia. Ahora, tenemos entonces calamidades que se pueden ser llamados castigos de orden temporal y de orden eterno. Temporal, lo que pasa, lo que ven, las grandes calamidades, las grandes catástrofes en esta tierra, pero el castigo eterno es el infierno, ¿no?
la pérdida para siempre de las almas. Así que, por otro lado, el secreto contiene más que la apostasía. No tenemos que quedarnos solo en la apostasía. Es la clave. La apostasía brinda el contexto, es el fondo, pero no lo es todo. En primer lugar, lo revelado en el 2000 indica que se trata de una catástrofe material, pero también espiritual. El comentario de Juan Pablo II, en Santo Padre, en Fulda, acerca de enteras regiones que están inundadas por los océanos, bajo agua, y que millones mueren de un momento a otro, también está hablando de algo, ¿no? De que es más que la apostasía, esa catástrofe. Y lo que dijo el cardenal Ratzinger, como hemos comentado en la revista Jesus, ¿no? que ya ese secreto figuraba en la Sagrada Escritura y en una que otra aparición mariana. Ahora, eso no lo encontramos, la visión que se fue dada no está en la Sagrada Escritura, tampoco está en apariciones marianas. Pero si vamos a lo que Akita, sí vamos a encontrar algo. El obispo Ito, que aprobó, que dijo que las manifestaciones, apariciones en Akita eran dignas de crédito, fue a Roma y consiguió la aprobación también de Roma, y hablando con el cardenal Ratzinger le dijo que Akita era esencialmente lo mismo que Fátima, el mensaje. Akita ahora está sepultada, y comprendemos por qué. Ahora, vayamos a Akita. ¿Qué es lo que dice Akita para darnos cuenta de lo que dice, lo que no fue dicho? El 13 de octubre del año 73 le dice a la Santísima Virgen, a la religiosa, a la monja Anés Sasagawa, le dice: como te digo, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo, dice, peor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Caerá fuego del cielo y borrará una gran parte de la humanidad. Los buenos, tanto como los malos, no se van a librar, ni tampoco sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Rezad el rosario todos los días. Con el rosario rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Dice, la obra del demonio se infiltrará incluso dentro de la iglesia, de modo que se verá cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados, ridiculizados por sus hermanos sacerdotes. Las iglesias y los altares saqueados, eso está ocurriendo ya. La iglesia estará llena de aquellos que acepten compromisos, está ocurriendo ya. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Lo que venía diciendo también a Sor Lucia, ¿no? En el 57. Es decir, lo que hace a las dos apariciones, Fátima y Akita, esencialmente iguales, se encuentran en estas palabras, que no están en la visión. Son las que nos fueron reveladas tampoco en el año 60, que deberían ser, ni en el 2000. ¿Dónde estamos en este momento de la historia? Bueno, ya estamos inmersos en la gran apostasía, en la gran rebelión contra Dios, en las mayores ofensas. Si se hacían ofensas, ofendía a Dios, y dice la Virgen en el 13 de octubre del 17, dejad de ofender a Dios porque está muy ofendido. Imaginemos ahora, es el demonio que quiere la destrucción del hombre, quiere que el hombre, esta rebelión, para que Dios castigue, ¿no? Y ya vemos todo lo que se hace en publicidad, en todo, uno que se disfraza de la Virgen, un imbécil, porque otra palabra no hay, y así, ¿no? Y cosas peores, bueno. Por otro lado, la Virgen vino a pedir en determinada fórmula, digamos, cómo había que hacer esa consagración a Rusia. Nunca fue hecha, nunca. Como fue pedida por la Virgen, objetivamente, nunca nadie puede decir que fue hecha, nunca fue hecha. Que la del 84 tuvo alguna aceptación, se ve porque al final del 89 cayó el muro de Berlín, ¿no? Se desploma el régimen soviético. Pero el comunismo sigue, ¿no? El marxismo sigue. Todo esto que vemos de ideología de género y demás es marxismo. Entonces, no
nunca ha sido hecha y Rusia no se ha convertido. Quien diga se convierte se está engañando. Rusia no se ha convertido. Y según especulaciones, por quien había leído El Secreto, Rusia sería el disparador de todo el proceso. Ahora, junto a la iglesia oficial, ecuménica, sin el espíritu, mundana, va a estar la otra, pequeña, la auténtica, pero en las catacumbas. Que eso ya había sido dicho cuando era un sacerdote, por Ratzinger, Joseph Ratzinger. Ahora, ya Rusia ha actuado, ya esto ha comenzado, se ha movido. ¿Qué pasará? No sé cómo seguirá, pero ya se movió. ¿Qué debemos hacer? Rosario, reparación, penitencia, mucho rosario. Confiar en nuestro Señor, confiar en la Santísima Virgen, tener la mirada fija en Dios, en el Señor, en nuestro Salvador, vivir consagrados al corazón de Inmaculado de María y renovar esta consagración. Y para concluir, la información adicional, ¿no? En el monasterio de Coimbra, donde estaba Lucía, donde murió ahí en 2005, sacaron un libro que se llama O Camino sobre Olhar de María, el camino bajo la mirada de María, ¿no? Una biografía de Sor Lucía, escrita por las hermanas. Y ahí sacan lo que del diario de ella, cuando en 16 horas, dice el día 3 de enero del 44, del diario, 16 horas del día 3 de enero del 44, en la capilla del convento, ante el sagrario, Lucia le pide a Jesús que le haga saber su voluntad. Entonces dice, siento que una mano amiga, cariñosa, maternal, me toca el hombro, es la madre del cielo. Estad en paz y escribe lo que te mandan, dice, pero no lo que te dieron a entender acerca de su significado. Y dice, Sor Lucia, sentí mi espíritu inundado por un misterio lleno de luz, que es Dios, y en el que he visto y oído la punta de una lanzallamas, dice, que se desprende, toca el eje de la tierra y la tierra se sacude. Montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus habitantes están enterrados. El mar, los ríos, todo está fuera de sus límites, se desbordan, las inundaciones arrastran con ellas en un remolino casas y personas en un número incontable. Es la purificación del mundo, del pecado en el que está inmerso. El odio, la ambición provocan guerras destructivas. Después sentí una voz tranquila que dijo, en el tiempo una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. El cielo en la eternidad. Se me quedé con el cielo, hablar con una alegría enorme, el cielo. Bueno, por lo tanto, había entonces dos partes para concluir, ¿no? De la revelación de Fátima. La visión, por un lado, del obispo de Fátima, del obispo de Blanco, que es toda esta visión, y por otro lado, este texto que se fue deducido y que sabemos que trata de la apostasía, que es un castigo espiritual en el fondo, y el castigo material. Es decir, por lo tanto, hubo dos sobres, para decirlo así. Se dio uno, que fue el primero seguramente que ella escribió en el 44, y el segundo, que era lo que la Virgen le dice, que es la interpretación que da de todo, ese no fue incluido. Pues bien, todo esto significaba una inmensa tragedia para el mundo, una gran apostasía, una gran crisis en la Iglesia. Estamos en eso. Pero después de esta prueba apocalíptica, al final mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, ¿qué nos toca? No desesperarnos. Estamos en el corazón que triunfa. Si estamos en este refugio, estamos en ella, aquí, ella. Miren qué belleza preciosa es. En su corazón. Y renovar esta
consagración, mucho rosario y, como decía el Santo Padre Juan Pablo II en Fulda, confiar todo en la Santísima Virgen. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros.